¿Te has sentido alguna vez abrumado por la presión de cumplir con las expectativas? ¿Las tuyas o la de los demás? Si sientes que la ansiedad te está robando la paz, este video podría ser justo lo que necesitas. Hoy vamos a desmantelar esa ansiedad que surge de querer estar a la altura de lo que otros esperan de ti o de lo que tú mismo te impones. ¿Te imaginas vivir sin que esa presión constante controle tu vida? Si quieres descubrir cómo liberarte de esa ansiedad y aprender herramientas prácticas para tomar el control de tu bienestar emocional, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede transformar tu vida. Vamos a explorar cómo podemos vivir una vida más plena y menos ansiosa, sin dejar que las expectativas, ni nuestras ni de los otros, dicten nuestra felicidad. Como paso número uno, vamos a hablar sobre entender qué es la ansiedad y de dónde viene. La ansiedad es una respuesta natural y básica de nuestro cuerpo ante el peligro o la incertidumbre. En su forma más pura, es un mecanismo de defensa que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia. Cuando nos encontramos frente a una amenaza, nuestro cerebro activa el modo de lucha o huida, que nos prepara para enfrentar el peligro o escapar de él. Esta respuesta física incluye una aceleración del ritmo cardíaco, un aumento en la respiración y una mayor atención hacia lo que nos preocupa. Sin embargo, en la actualidad, muchas de las amenazas que enfrentamos no son físicas, como lo eran para nuestros antepasados. No estamos escapando de depredadores, pero el cerebro sigue respondiendo de manera similar a situaciones modernas como problemas financieros, relaciones complicadas o la incertidumbre sobre el futuro. Aquí es donde la ansiedad se vuelve problemática, porque comenzamos a percibir amenazas en áreas de nuestra vida donde en realidad no estamos en peligro físico. Ahora preguntémonos, ¿de dónde viene esta ansiedad moderna? Existen varios factores que pueden generar y alimentar la ansiedad de nuestra vida diaria. El primero de ellos es expectativas sociales y personales. Vivimos en una sociedad que impone altos estándares de éxito, belleza, felicidad y productividad. Sentimos que debemos cumplir con estas expectativas para ser aceptados o para sentirnos valiosos. Esto crea una presión constante por lograr lo que la sociedad define como éxito, y cuando no cumplimos con esas expectativas, la ansiedad aparece. La incertidumbre del futuro. Una de las mayores fuentes de ansiedad es la incertidumbre. Queremos tener el control de lo que sucederá en nuestras vidas, pero en realidad el futuro es impredecible. Esta incapacidad para controlar el futuro genera un miedo que se traduce en ansiedad. Muchas veces el miedo no proviene de un peligro inmediato, sino de la anticipación de lo que podría salir mal. El perfeccionismo. Las personas que tienden a ser perfeccionistas, que quieren que todo salga perfectamente bien, a menudo sufren más ansiedad. Se preocupan constantemente por los detalles y se sienten fracasados si algo no sale como esperaban. El perfeccionismo crea una trampa en la que nunca se alcanza la satisfacción porque siempre hay algo que mejorar. Y por último, dentro de estos factores está la falta de control sobre nuestras emociones. Cuando no entendemos nuestras emociones o no sabemos cómo manejarlas adecuadamente, estas pueden desbordarnos. La ansiedad es, en gran parte, una emoción mal gestionada. Si no aprendemos a identificarla, se amplifica y comienza a afectar todas las áreas de nuestra vida. La ansiedad también está profundamente ligada a la forma en que percibimos la vida. Si constantemente pensamos en lo que podría salir mal, en lo que nos falta por hacer o en lo que deberíamos haber logrado ya,
nuestra mente se llena de preocupación. No es sorprendente que en lugar de estar presentes y disfrutar del ahora, estemos atrapados en un ciclo de ansiedad por el futuro. Desde una perspectiva espiritual, la ansiedad también puede interpretarse como una falta de confianza en el plan de Dios para nosotros. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que podemos confiar en que Dios tiene el control y que en lugar de preocuparnos debemos aprender a entregar nuestras inquietudes a Él. Número 2. El poder de soltar las expectativas. Una de las mayores fuentes de ansiedad en nuestra vida proviene de las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos o las que creemos que los demás tienen sobre nosotros. Estas expectativas pueden estar relacionadas con nuestra carrera, relaciones, logros personales o incluso con cómo pensamos que debemos ser como personas. Cuando no cumplimos con estas expectativas, nos sentimos frustrados, ansiosos y a menudo con una sensación de fracaso. Las expectativas son como cargas invisibles que llevamos a diario. Por ejemplo, podríamos pensar que debemos tener éxito en nuestra profesión a cierta edad, estar casados y tener una familia en un tiempo determinado, o siempre actuar de manera perfecta en nuestras relaciones. Pero cuando la realidad no coincide con esas expectativas, la ansiedad se apodera de nosotros. Aquí es donde entra en juego el poder de soltar. Ahora preguntémonos por qué es importante soltar las expectativas. Las expectativas son en su mayoría una proyección de nuestros deseos, miedos y creencias sobre cómo debería ser la vida. Nos aferramos a ellas porque nos dan una sensación de control. Sin embargo, la vida rara vez sigue el guión que hemos escrito en nuestra mente. Soltar las expectativas no significa renunciar a nuestras metas o ambiciones, sino aprender a vivir con mayor flexibilidad y apertura ante lo que la vida nos ofrece. Cuando soltamos las expectativas, nos liberamos de la presión de tener que controlar todo y de que las cosas salgan siempre como planeamos. Este acto de soltar nos permite fluir con las situaciones y aceptar que la vida tiene su propio ritmo y que a veces lo que creemos que es lo mejor para nosotros no lo es realmente. Soltar las expectativas es un acto de liberación. Nos libera de la necesidad de controlar cada detalle de nuestras vidas y nos permite vivir en el presente, aceptando que no todo estará bajo nuestro control. Cuando aceptamos que la vida es impredecible y que no siempre podremos cumplir con nuestras expectativas o las de los demás, nos sentimos más ligeros y con menos ansiedad. El acto de soltar nos lleva a un lugar de paz. Nos enseña a confiar más en el proceso de la vida, sabiendo que aunque las cosas no salgan como lo planeamos, siempre hay una lección o una oportunidad escondida en cada situación. Como dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta verdad nos invita a soltar nuestras expectativas y confiar en que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor que cualquier expectativa que podamos tener. Ahora miremos consejos para soltar esas expectativas. Practica la aceptación. Acepta que no puedes controlar todo. La vida está llena de incertidumbres y aprender a vivir con ellas es clave para reducir la ansiedad. Establece metas realistas. En lugar de fijarte expectativas rígidas,
Establece metas que sean flexibles y alcanzables. Recuerda que está bien si las cosas no salen exactamente como lo esperabas. Aprende a fluir. Adopta una mentalidad más abierta y fluida. En lugar de obsesionarte con cómo deberían ser las cosas, intenta ver cada situación como una oportunidad para aprender y crecer. Y por último, confía en el proceso. A veces lo que parece ser un obstáculo es en realidad una redirección hacia algo mejor. Confía en que todo tiene un propósito incluso cuando no lo veas de inmediato. Soltar expectativas es un acto poderoso que nos permite vivir con más libertad y menos ansiedad. Nos da la oportunidad de disfrutar del presente y aceptar la vida tal como es, en lugar de estar constantemente luchando contra lo que no podemos controlar. Ahora seguiremos en nuestro capítulo 3 de este video, el cual se denomina Vivir el presente. Uno de los mayores desafíos para manejar la ansiedad es que a menudo nuestra mente se encuentra atrapada en el pasado o en el futuro. Nos preocupamos por lo que hicimos mal o por lo que podría salir mal, lo que nos impide disfrutar del momento presente. Vivir en el presente es una de las claves para reducir la ansiedad y encontrar la paz en nuestras vidas. El impacto de no vivir en el presente. Cuando nos enfocamos demasiado en el pasado, nuestra mente tiende a revivir errores o arrepentimientos o traumas. Esta mirada constante hacia lo que ya no podemos cambiar genera depresión, ya que nos mantenemos atrapados en pensamientos que nos hacen sentir culpa o insatisfacción. Por otro lado, cuando vivimos pensando en el futuro, proyectamos miedos e incertidumbres sobre lo que podría suceder. Nos llenamos de preguntas como ¿qué pasa si no logro mis metas? ¿Y si algo malo ocurre? ¿Qué pensarán los demás si fallo? Estos pensamientos anticipatorios nos alejan de la tranquilidad y nos colocan en un estado constante de alerta y preocupación. El problema es que el pasado ya no está aquí y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que realmente tenemos es el presente, este preciso momento. Vivir en el presente no solo reduce la ansiedad, sino que también nos ayuda a disfrutar de la vida tal como es, sin las cargas emocionales del ayer o los miedos del mañana. La importancia de la atención plena. Vivir en el presente es, en gran medida, un acto de atención plena. Se trata de estar completamente consciente de lo que estás experimentando en este instante. Lo que estás viviendo, escuchando, sintiendo e incluso pensando sin juzgar esas sensaciones o querer cambiarlas. La atención plena nos ayuda a volver a nuestro centro, a dejar de lado los pensamientos intrusivos que nos llenan de ansiedad y a enfocarnos en lo que está sucediendo en este preciso momento. Es una herramienta poderosa para calmar la mente y reducir los niveles de ansiedad, porque cuando nuestra mente está en el presente, no hay espacio para la preocupación por lo que ya pasó o lo que aún no ha ocurrido. Vivir en el presente también implica confiar en que el plan de Dios para nuestras vidas se está desarrollando de la manera posible, de la mejor manera posible, aquí y ahora. Jesús mismo nos enseñó a no preocuparnos por el mañana. En Mateo 6:34 nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Este versículo nos invita a soltar la preocupación por el futuro y a confiar en que Dios nos proveerá lo que necesitemos en su tiempo perfecto.
Cuando vivimos en el presente, confiamos en que todo lo que necesitamos está en nuestras manos hoy. Nos liberamos de la ansiedad y nos abrimos a la paz y a la plenitud que solo el momento presente puede ofrecernos. ¿Cómo practicar vivir el presente? Como paso número 1, tenemos respiración consciente o respira conscientemente. La respiración es una de las herramientas más poderosas para anclarte en el presente. Toma un momento para inhalar profundamente, sintiendo cómo el aire entra en tu cuerpo y luego exhala, soltando cualquier tensión o preocupación. Cada vez que sientas que tu mente se desvía hacia pensamientos ansiosos, vuelve a tu respiración. Haz una cosa a la vez. En lugar de intentar hacer varias cosas al mismo tiempo, enfócate en una sola tarea. Por ejemplo, si estás comiendo, concéntrate solo en comer. Siente los sabores, las texturas, disfruta del momento. Si estás conversando con alguien, pon toda tu atención en esa conversación. Observa sin juzgar. A lo largo del día, observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Si notas que surge ansiedad, en lugar de resistirla o criticarte por sentirla, simplemente obsérvala. Reconoce que está ahí, pero no te identifiques con ella. Recuerda que los pensamientos y emociones son pasajeros como nubes que cruzan el cielo. Agradece el momento presente. La gratitud es una poderosa herramienta para anclarte en el presente. Agradece lo que tienes en este momento, tu salud, las personas a tu alrededor, las oportunidades que te brinda la vida. Agradecer te ayuda a centrarte en lo positivo y en lo que es real en este instante, en lugar de preocuparte por lo que falta. Como capítulo número 4 de nuestro video tenemos prácticas para manejar la ansiedad. Manejar la ansiedad no es algo que se logre de la noche a la mañana. Sin embargo, hay prácticas que podemos integrar en nuestra rutina diaria para aliviar el peso de la ansiedad y fortalecer nuestra capacidad de enfrentarla. Estas herramientas no solo nos ayudan a gestionar mejor la ansiedad, sino que también nos permiten vivir una vida más plena y equilibrada. La primera práctica que vamos a conversar el día de hoy es la meditación y el mindfulness. La meditación es una de las prácticas más efectivas para reducir la ansiedad. Al meditar, te permites calmar la mente, observar tus pensamientos sin juzgarlos y reconectar con tu esencia interior. Existen diferentes tipos de meditación, pero una de las más útiles para la ansiedad es la meditación mindfulness o atención plena. El mindfulness implica estar completamente presente en el aquí y ahora. Al practicarlo, reduces la tendencia de tu mente a divagar hacia pensamientos ansiosos o futuros inciertos. Incluso con solo unos minutos al día, la meditación puede transformar tu estado mental, proporcionando un refugio de paz en medio de la tormenta. ¿Cómo comenzar? Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Inhala profundamente y luego exhala lentamente. Si tu mente se desvía hacia pensamientos ansiosos, gentilmente redirige tu enfoque hacia tu respiración sin juzgar esos pensamientos.
La segunda práctica para manejar la ansiedad que vamos a tratar el día de hoy es el ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las formas más naturales de combatir la ansiedad. Cuando te mueves, tu cuerpo libera endorfinas, las cuales son conocidas como las hormonas de la felicidad. Estas sustancias químicas ayudan a mejorar tu estado de ánimo y reducir el estrés. No es necesario que realices ejercicios intensos para ver resultados. Actividades simples como caminar al aire libre, hacer yoga o incluso bailar pueden ser extremadamente beneficiosas. El ejercicio no solo libera tensión acumulada, sino que también te conecta con tu cuerpo, ayudándote a salir de los pensamientos repetitivos que alimentan la ansiedad. Como práctica número 3 está la escritura terapéutica. Escribir sobre tus pensamientos y emociones es una práctica poderosa para manejar la ansiedad. Llamado journaling o escritura terapéutica, este ejercicio te permite vaciar tu mente de preocupaciones y ponerlas en papel, lo que puede darte claridad y perspectiva sobre lo que estás sintiendo. Cuando escribes, liberas parte de la presión que sientes. No tienes que preocuparte por estructurar tus palabras de manera perfecta. Simplemente deja fluir lo que está en tu mente. A través de este proceso puedes identificar patrones de pensamiento que contribuyen a tu ansiedad y trabajar para desafiarlos. ¿Cómo practicar la escritura terapéutica? Dedica unos minutos al día, preferiblemente en la mañana o antes de dormir, para escribir sobre cómo te sientes. No te juzgues ni te censures, escribe lo que venga a tu mente. Después de escribir, reflexiona sobre lo que has puesto en papel y busca maneras de responder a tus emociones con amabilidad y comprensión. Nuestra práctica número 4 es conectar con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza es una práctica simple, pero tremendamente efectiva para calmar la ansiedad. Ya sea caminando por un parque, escuchando el sonido del agua o simplemente contemplando el cielo. La naturaleza tiene un efecto sanador en nuestro sistema nervioso. Los estudios han demostrado que estar en la naturaleza reduce los niveles de cortisol, la cual es la hormona del estrés, y mejora el estado de ánimo. Incluso unos minutos de exposición al aire libre pueden ofrecer un descanso mental y emocional, ayudándote a sentirte más equilibrado y en paz. Nuestro quinto ejercicio para calmar la ansiedad es la respiración profunda. Cuando estamos ansiosos, nuestra respiración tiende a ser rápida y superficial, lo que envía señales a nuestro cerebro de que estamos en peligro. La respiración profunda, por otro lado, activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación y la calma. Un ejercicio sencillo de respiración profunda puede ayudarte a reducir la ansiedad casi de inmediato. Este tipo de respiración envía más oxígeno al cerebro y relaja tu cuerpo, sacándote del modo de lucha o huida que suele desencadenar la ansiedad. Ejercicio de respiración profunda. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Llena tus pulmones por completo. Mantén la respiración durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite este ciclo de respiración durante varios minutos hasta que sientas una sensación de calma. Como sexta práctica tenemos la oración y la conexión espiritual. La oración es una poderosa práctica para manejar la ansiedad. La oración nos permite soltar nuestras cargas y confiar en que Dios tiene el control. Al orar,
podemos expresar nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades y pedir guía y fortaleza para enfrentar los desafíos. La Biblia nos ofrece muchas promesas que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al confiar en el plan divino, podemos soltar el control y permitir que Dios nos guíe hacia la paz, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Como séptima y última práctica para calmar la ansiedad o para manejar esa ansiedad, tenemos establecer una rutina saludable. Finalmente, establecer una rutina diaria equilibrada y saludable es clave para manejar la ansiedad a largo plazo. Tener una rutina te da una sensación de control sobre tu día a día, lo que puede disminuir los niveles de incertidumbre y ansiedad. Procura incluir en tu rutina hábitos que te nutran, como una buena alimentación, dormir lo suficiente, tiempo de desconexión de las pantallas y momentos de descanso. Estas prácticas no solo te ayudarán a manejar la ansiedad, sino que también te permitirán vivir con más equilibrio, paz y bienestar. Recuerda que manejar la ansiedad es un proceso y que está bien pedir ayuda si lo necesitas. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero con las herramientas adecuadas podemos superarlos y encontrar la paz en medio de la tormenta. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te ayuden a manejar mejor la ansiedad en tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a El Poder de tu Mente para más contenido sobre crecimiento personal y espiritual. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un día lleno de paz y bendiciones.